Cordial saludo, apreciados estudiantes. Los saludamos desde la Cátedra Onadista. Este es un breve video explicativo muy puntual de la información correspondiente al reto 3, para que tengan claridades y puedan entregar el mejor reto como grupo. En este caso, lo primero que tenemos que entender es que todas las actividades colaborativas tienen dos partes. Siempre que hay una actividad colaborativa tiene dos partes. La primera parte es una parte individual que debe hacer el estudiante y la segunda parte ya es como tal una parte colaborativa. Para el caso del reto 3 de la cátedra unadista, la parte individual que deben hacer los estudiantes son dos. La primera es que cada uno de los estudiantes debe hacer su tabla individual de conceptos. ¿Qué significa hacer la tabla individual de conceptos? Hacer en Word una tabla que contenga los conceptos de la tabla que está en la guía, y en ese caso es el aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, los procesos de pensamiento y las estrategias de aprendizaje. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente van a ir al OVA. También pueden utilizar información complementaria para que tengan claridad de qué es cada uno de estos conceptos. Y una vez ustedes ya lo entiendan, escribir con sus palabras qué significa cada uno y y en la segunda columna, cómo lo aplican en su vida, en su estudio, en su trabajo. Esa respuesta es suya. No hay necesidad de que específicamente sea que en su trabajo, que en su casa, que en su familia. Aquí lo que queremos ver es creatividad. Entonces, lo primero que voy a hacer en la tabla individual es irme a averiguar qué es, por ejemplo, el aprendizaje autónomo, y luego cuando yo ya lo tengo claro, lo respondo con mis palabras. Uno de los errores que más cometen nuestros estudiantes es tratar de copiar y pegar texto de internet. Nosotros necesitamos como tutores evaluar si usted comprendió los conceptos. Por eso es importante que se exija a usted mismo. Puede averiguar información complementaria, pero la idea es que usted con sus palabras lo responda, porque recordemos que el Turnitin es una aplicación que nos permite verificar de dónde se obtuvo la información. Si la información es suya, no va a aparecer que fue tomada de ningún otro lugar, sino suya. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte individual. Cada uno de ustedes debe hacer su tabla individual de conceptos en un documento en Word que contenga, primero, qué es el concepto y segundo, cómo lo aplica en su vida diaria, en cualquier parte de su vida diaria. La segunda es una autoevaluación que la vamos a mostrar más adelante, que es una autoevaluación que está en el OVA. Entonces, simplemente es que usted tome los criterios de ahí del OVA. Si usted ve que no puede descargar esa autoevaluación al llenarla, si presenta dificultades, entonces anote los puntos que tiene la autoevaluación y se autoevalúa. Esas son las dos partes que corresponden a cada uno de los estudiantes. Cada uno de los estudiantes en el trabajo, y ya vamos a verlo, debe tener eso de manera individual. La recomendación es que tomen eso, su tabla individual y su autoevaluación, la plasmen en un documento en Word y la suban en el foro para que el compilador tome todos los aportes de cada uno de ustedes, porque esa labor es del compilador, y la recoja en un solo documento. Ya vamos a verificar cómo va a estar ese documento. Esas son las dos partes individuales. La parte colaborativa, que es donde ya todos empiezan a trabajar. Para eso tenemos acá una serie de pasos que si ustedes los siguen les va a ir súper bien. Entonces vamos a empezar. Paso uno, para la actividad colaborativa, que ya es donde ustedes tienen que trabajar con sus compañeros. El paso uno es contactar a sus compañeros. Por eso lo primero que ustedes deben hacer es ir al foro de entrada, si todavía no lo ha hecho, tiene tiempo, y dejar sus datos, su correo y su WhatsApp, para que se mantenga en comunicación con sus compañeros. Pero ojo, usted no va a trabajar en WhatsApp con sus compañeros, usted se va a comunicar por correo, se va a comunicar por WhatsApp, va a llegar a acuerdos con sus compañeros por WhatsApp, pero va a trabajar en el foro. Por favor, es la recomendación. Entonces, el paso uno, contactar con los compañeros que ya deben estar haciendo ese ejercicio. El paso dos, escojan qué van a hacer. En la guía de actividades le dan una serie de opciones, que un cuento, que un ensayo argumentativo, que una noticia, que una historieta. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente entre todos los compañeros que estemos, para que por lo menos vayamos arrancando, podrían, si ya hay dos, tres compañeros, entonces empiecen a tomar decisiones mientras esperamos a los demás compañeros. Entonces, ¿qué vamos a hacer un cuento? O que no, que vamos a hacer mejor un ensayo argumentativo porque sabemos mejor hacer un ensayo argumentativo. O no, vamos a ser creativos y nos vamos a inventar una noticia. Listo, nos vamos a inventar esa noticia y bueno, ya escogimos entonces en el paso 2 qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, un cuento, en mi caso. Ahora, el paso 3. El paso 3 es escoger un tema para que todos podamos trabajar. Como ya sabemos que vamos a hacer un cuento en mi grupo, porque es un ejemplo, entonces en el paso 3 lo que vamos a escoger es un tema. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a hablar del medio ambiente en mi grupo. Ustedes escojan un tema de economía, un tema de psicología, un tema que se acople más al gusto de ustedes. Entonces, como ya dijimos que vamos a hacer un cuento entre todos ya dijimos que vamos a hablar del medio ambiente, entonces en mi grupo, entonces ahora vamos al paso 4. El paso 4 es que simplemente vamos, cada uno de nosotros va a tomar uno de los temas de la tabla, porque ojo, ustedes van a decir, listo, vamos a hablar de medio ambiente, pero ¿qué vamos a hablar de medio ambiente? Pues listo, entonces en ese caso, por ejemplo, en mi grupo se nos ocurrió, ya ahorita lo vamos a ver como ejemplo, que vamos a hablar de los páramos, cómo cuidar los páramos. Entonces, cada uno de nosotros, cada uno de las personas de mi grupo, que recordemos que somos 5, pues vamos a tomar uno de los temas de la tabla siempre. Esto es obligatorio, muchachos. Aquí queremos revisar si ustedes entendieron los conceptos. Por eso les estamos pidiendo que cada uno de ustedes tome un tema de la tabla. Esto es obligatorio. Entonces, el estudiante uno va a escoger el aprendizaje autónomo, el estudiante 2 va a escoger el aprendizaje significativo, el 3 va a escoger el aprendizaje colaborativo, el otro va a escoger las estrategias de aprendizaje y el otro va a escoger los procesos de pensamiento. Cada uno de ustedes va a tener un tema de la tabla, porque son 5 temas. En el paso 5 vamos a comenzar a trabajar. Vamos a empezar a aterrizar entonces la información que estamos viendo a continuación. En el ejemplo, en mi grupo, en el paso uno ya nos contactamos con nuestros compañeros porque dejamos los datos en el foro. En el paso 2 lo que vamos a hacer, perdón, en el paso 2 escogimos los 5 compañeros o 3 compañeros o 4 compañeros, los que estén en este momento trabajando, escogimos que vamos a trabajar un cuento. Listo. En el paso 3 nosotros vamos a hablar, ¿se acuerdan que les dije? Que escogimos un tema para hablar, entonces la protección de los páramos. En el paso 4 entonces, yo, estudiante uno escogí que voy a hablar del aprendizaje autónomo y voy a iniciar el cuento. Entonces, mi párrafo. Entonces, recordemos que para hacer un cuento tiene que tener un título. Entonces, entre todos ya escogimos que el título se va a llamar de mi cuento Pedro y el cuidado de los páramos, porque ese es el tema que nosotros queremos trabajar en mi grupo. Ahora, entonces yo arranco y entonces empiezo a decir, en un lugar lejano que se encontraba un niño que se llamaba Pedro, él siempre tuvo preocupación por aportar un poco a los páramos, al cuidar los páramos, porque ha escuchado que son importantes, pero él no sabía que eran los páramos. Entonces lo que hizo fue que hizo uso de su aprendizaje autónomo porque el aprendizaje autónomo nos dice que es importante organizar el tiempo, investigar en diferentes fuentes confiables de información, organizar un cronograma de actividades. Estos elementos que estamos viendo acá, y miren, yo ya tengo mi primer párrafo, yo soy el estudiante uno, ya tengo el primer párrafo del cuento. La idea es que los demás compañeros, mis demás compañeros, estudiantes 2, 3, 4, pues involucremos los otros temas que están aquí arriba, que son obligatorios de poner en ese cuento, que son el aprendizaje significativo, el colaborativo, las estrategias de aprendizaje y los procesos de pensamiento. Ármense cada uno un buen párrafo, que tenga una cantidad más o menos como esta que estamos viendo a continuación. Y cuando ya tenemos esto, pues lo que hacemos es simplemente unir en un solo cuento, unir en un solo complemento que tenga coherencia.
Entonces recordemos que es muy importante que cada uno de ustedes siga la línea del primer compañero. Si el primer compañero ya habló del aprendizaje autónomo y está hablando de unas cosas, entonces la idea es que el siguiente siga la misma línea. Por eso es importante que ustedes se pongan en contacto en sus WhatsApp, en su WhatsApp, pero al mismo tiempo que en el foro vayan subiendo esos aportes para que el compilador vaya como tomando de ahí la información. Y recuerden que al final del cuento, la idea es que ustedes, al final del cuento o el ensayo o la noticia que ustedes vayan a hacer, entre todos, como ya participaron y ya saben lo que es trabajar de manera solidaria como grupo, pues respondan en un párrafo más o menos de este mismo tamaño por qué es importante el valor de la solidaridad en los trabajos colaborativos. No se les vaya a olvidar porque eso también es parte de la parte grupal. Ahora, ya para ver como tal el trabajo completo, vamos a revisar bien cómo se entrega. Recordemos que en los trabajos colaborativos se entrega un solo trabajo por grupo. Y si se dan cuenta aquí estamos viendo un ejemplo de cómo es ese trabajo colaborativo con 5 estudiantes, pero ustedes no se preocupen si no participan los 5. Resulta que, por ejemplo, falta un compañero. Entonces ustedes vayan armando esa parte de ese compañero. Es decir, si el compañero, por ejemplo, el último punto era este, que es los procesos de pensamiento, y faltó ese compañero, pues ustedes váyanlo armando y ténganlo ahí. Si el compañero faltando 3 días no apareció, se comunican con su tutor y le informan. Uno de ustedes se comunica con el tutor y le informa, pero ustedes ya tienen esta partecita en caso de que su compañero no apareciera. Si hay que involucrar los 5 temas, así hayan 3 estudiantes, así hayan 4 estudiantes, así hayan 2 estudiantes, sí, hay que involucrarlo. Por eso digamos que ustedes se pueden ir adelantando y esperar a que falten 3 días porque la norma dice que se espera hasta que falten 3 días. Si el compañero no apareció, entonces ahí sí ya tomamos decisiones. Entonces, ¿qué lleva el trabajo? Un solo trabajo. ¿Quién entrega el trabajo? El rol de entregas. ¿Qué debe llevar el trabajo? Sencillo. La portada, que es la que estamos viendo ahí, donde está el nombre de todos los compañeros que trabajaron, debe llevar cada uno de los cuadros de ustedes con su nombre, de la persona que lo hizo. Ojo, estos cuadros no en imagen, sino en texto. Por eso les decimos que lo hagan en Word y lo suban al trabajo en texto. Entonces, el estudiante uno se llama Pepito Montillo y este es su cuadro lleno, ¿no? Lleno. Y así con cada uno. Cada uno debe tener su propio cuadro para subirlo al trabajo. ¿Listo? Ahora, como ya todos tienen su cuadro, listo, perfecto, ya todos tienen su cuadro lleno en el trabajo, esta labor la hace el compilador. Entonces, ahora viene la parte del cuento, el cuento que en mi grupo se hizo, ¿listo? Y si se dan cuenta, está completo. Y al final, pues, un párrafo que diga, pues, el valor de la solidaridad, la importancia del valor de la solidaridad en los trabajos colaborativos. Y finalmente, las autoevaluaciones. Por favor, vamos leyendo muy lentamente. Pueden pausar el video si quieren para que sepan qué es lo que les está preguntando. Aquí en la autoevaluación no es necesario que usted diga que tuvo un desempeño alto, un desempeño medio o un desempeño bajo. Simplemente es que usted diga si su desempeño fue alto, medio o bajo, por qué, en cada una de las preguntas que están aquí. ¿Listo? Y están las autoevaluaciones de cada uno de ustedes, con nombre. Esto es un ejercicio individual. Recordemos que cada uno de ustedes debe hacer su autoevaluación y su cuadro de conceptos de manera individual. ¿Listo? Y la parte colaborativa es el cuento o ensayo, lo que vayan a hacer. ¿Listo? Perfecto, ya está todo el trabajo. El trabajo simplemente tiene 3 partes. Las tablas individuales de conceptos, la parte colaborativa, que es donde ustedes todos trabajan, y las autoevaluaciones. Terminamos con las conclusiones y listo. Agreguemos unas referencias porque recordemos que es importante tener referencias. Y a esto corresponde el trabajo colaborativo. ¿Qué es lo importante? Que arrancamos desde el inicio. Si desde el inicio no estamos en contacto con nuestros compañeros, créanme que les va a ir súper bien. Pero si dejamos para lo último, corremos el riesgo que todo el grupo hubiera trabajado y que yo no pueda ser anexado a ese trabajo. Que recordemos la norma que dice que si usted no participa con sus compañeros y llega faltando 3 días, no se le pueden aceptar aportes porque esto pasa es una norma y pasan los trabajos colaborativos. No esperemos a esto.
¿Listo? Por eso iniciemos desde ya a contactar a nuestros compañeros. Espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes y les deseo muchos, muchos éxitos en ese reto 3 en esa entrega. Que tengan muy buen día.